Bueno, pues bienvenido, Emilio, a España, bienvenido a Cuadernos de Pedagogía, compartir el calor de este verano. Un placer volver a poder conversar, ¿no?, sobre la educación en México, sobre la educación superior. Y a mí me gusta siempre empezar las entrevistas preguntando quién es Emilio, el rector Emilio, profesionalmente o personalmente, ¿no? ¿Qué contarías de ti? Mi tránsito en la formación profesional empezó primero estudiando un tiempo ingeniería química. Ese fue mi tema que salió como parte de estas recomendaciones que hacen, ¿no?, algunos maestros, porque tenía yo cierta facilidad para las matemáticas y para la química y la biología. Pero nada más estuve un semestre porque yo me di cuenta de que no era precisamente mi área de conocimiento, más que en lo posterior, ¿no? Visualizaba a algunos compañeros que estaban ya más adelante que muchos trabajaban más bien en la comercialización que en el tema de ingeniería química. Y la verdad es que yo lo que traía en sí era primero un ADN de mi padre, que era una persona que leía mucho, le gustaba mucho la historia y me compartió eso. Y entonces, pues vivíamos, estoy hablando de los años 70 del siglo pasado. Habíamos vivido en México y en muchas partes del mundo un movimiento muy intenso que fue los movimientos del 68, ¿no? En Francia con John Bendit, en la guerra de Vietnam, el tema de Praga, todos esos temas, ¿no? Obviamente generaban en mí una apetencia a la visión política, y en razón de eso un día yo le dije a mi papá: oye, papá, fíjate que no, como que no me gusta mucho esta carrera. Tú es lo que vas a hacer en la vida, tú decides, ¿no? Termina nada más, no quiero que sea porque hayas reprobado. Lo hice, me fui a la preparatoria otra vez porque tenía que hacer un modelo diferente de educación, y me fui a ciencia política, ¿no? Y ahí pues tuve la oportunidad de tener a muy buenos maestros, una enseñanza en un momento complejo que incluso en la propia UNAM, donde yo estudié, era un momento de transición, porque el movimiento del 68 procuró cambios muy significativos, ¿no?, en la vida democrática de la universidad. Pareciera no creíble, pero en aquel entonces el programa de estudios que a mí me tocó fue nuevo, pero el anterior no se hablaba de historia de México ni nada que en un momento determinado pudiera colapsar, y mucho menos de una visión marxista o de socialismo, ¿no? Había un esquema muy acotado antes de, y a mí me tocó un cambio muy significativo, ¿no? Y entonces, bueno, terminé la carrera en 2 años, porque pues tenía yo el deseo de estudiar, no tenía yo nada de presiones económicas en ese momento, y a partir de eso pues tuve una enorme oportunidad, porque muy temprano, saliendo de la universidad, me pude incorporar a la propia Universidad Nacional Autónoma de México, siendo el doctor Guillermo Soberón, que fue uno de los rectores pues más significativos en esta institución, que duró 2 años, dos periodos de 4 años, y ahí empecé con el tema de la vinculación con la universidad, pero más bien en un tema de carácter comunicacional. O sea, mi papá fue locutor mucho tiempo, fue creador de un sindicato de trabajadores de la industria de la radio y la televisión. Me decía que lo que él no quería que estudiara era derecho, pero yo que estudiara lo que fuera. Entonces, fue curioso porque la vida me llevó en la primera parte de mi ya formación laboral al tema de la comunicación. Y después de esto estuve en la Secretaría de Gobernación, me tocó ser parte de un equipo de una persona que también en México es una figura muy importante, don Jesús Reyes Heroles, que fue una persona que cambió la dinámica democrática del país, hizo una reforma política, y todo eso, bueno, me llevó a la producción de programas de partidos políticos. Y ese fue mi primer trasiego. Después estuve nuevamente en la Secretaría de Salud con el doctor Soberón, me tocó el temblor del 89, y en ese contexto fue cuando unos amigos que están en Tabasco me dijeron: oye, ¿por qué no te vienes a Tabasco a trabajar? Y realmente ahí fue donde empecé, si bien no había estado desvinculado del tema educativo, empecé a tener esta ya cercanía al aspecto de la educación. Y sobre todo, bueno, pues a partir de que un proyecto de 30 tabasqueños, una mujer y 29 hombres, iniciaron en 1991 la idea de generar esta universidad, que hoy tengo el honor de ser rector, y me tocó pues hacer sus documentos legales, generar los primeros, estas alianzas, sobre todo que se tuvo con la Universidad Iberoamericana, que fue nuestra aliada en el inicio. Los planes y programas de estudio eran los programas de la Iberoamericana.
y me tocó la construcción en sí, ¿no? Arquitectónica y ingenierilmente estaba encargado de esto. Y en 1995, cuando ya la universidad estaba ya en un proceso de desarrollo, una de las miembros del Consejo de Fundadores, que soy, por cierto, la presidenta de la Junta de Gobierno de la universidad, la nombraron secretaria de Educación, y fue eso que ya transité yo de manera ya formal y abierta a la educación, siendo subsecretario de Educación, de Desarrollo Educativo. Y esa primera ocasión como subsecretario me llevó desde la educación preescolar hasta la educación superior. Estuve ahí un sexenio, nos tocó un proceso muy interesante con además la elaboración de un plan de educación muy avanzado, que la verdad yo, y lo digo con toda sinceridad, si ese programa se hubiera seguido, porque lamentablemente, como ocurre por todos los países, este cambio, ¿no?, de gobiernos, ¿no?, deja guardadas muchas cosas, pero si ese programa hubiera sido constante y se hubiera seguido, me parece que la educación, cuando menos en Tabasco, sería diferente a lo que es hoy, y que sé que es uno de los temas que hablaremos después. Y entonces, bueno, esa parte ya de la incorporación al sector educativo, pues me llevó también a formarme y prepararme más en el contexto educativo. Después de la subsecretaría de Educación, estuve un tiempo elaborando algunos proyectos personales de revista, etcétera, y después fui invitado a la Universidad del Valle de México primero como docente de tiempo completo, lo cual también me permitió entender cuál era la dinámica y las necesidades de un docente. Y después, en un momento, me convertí en coordinador era un campus con dos instituciones, más bien una institución con dos campus en Tabasco, y en el 2008 pues hicieron el honor de nombrarme rector de esa universidad, que era en ese entonces, sigue siendo, pero en ese entonces era una universidad que había adquirido un componente internacional. Un grupo Laureate había comprado esa universidad y había campus de Laureate en los 5 continentes, ¿no? Entonces eso nos permitió una visualización de la internacionalidad. Terminando ese periodo como rector, pues volví a ser subsecretario de Educación, ya en un contexto nada más de educación media, superior y superior. Y me tocó pues una fase interesante, primero porque en el 2012 se hizo una reforma constitucional muy importante en nuestro país, que establecía que la educación media superior debía ser obligatoria. Y eso conllevaba, pues obviamente, tener los espacios universitarios, espacios de educación media superior adecuados, pero además un tema que también sé que va a salir después, pero es un tema de que la educación media superior, y lo platicábamos cuando hicimos el diálogo tú y yo, es que los docentes de la educación media superior y los de educación superior, pues no tenemos la posibilidad de transitar, ¿no?, por un magisterio, por una formación didáctica y pedagógica, de tal suerte que pues llegan a este contexto de docencia, y me pasó a mí en lo personal, ¿no?, que me invitaron en ocasiones a ser maestro, pues cuando yo no tenía ese esquema previo, y lo va uno aprendiendo, acordándose de algún maestro que generó en nosotros un impacto, pero no necesariamente que tenga que ser bueno. Entonces, en ese contexto ya de la nueva subsecretaría, también comento que había yo obtenido una maestría en educación basada en competencias, que pues fue un tema que en los años de 2001, 2003 empezó a generar mucho. De hecho, yo fui maestro durante 30 años de una escuela preparatoria, el Colegio Arjí, en donde teníamos un bachillerato internacional. Y ese bachillerato internacional me parece que era un anticipo hace mucho tiempo de lo que hoy llamamos la educación permanente y a lo largo de la vida. Bueno, terminando en la subsecretaría, en 2018, el 1 de octubre, me hicieron el honor de invitarme pues otra vez a esta casa de estudios que pues la siento como mía, ¿no?, por el tema de que me tocó la construcción, y desde entonces, ya 6 años, 7 meses, soy rector de esta institución. Si tuviera que describir la Universidad Olmeca, ¿qué la hace especial? Pues yo creo que sobre todo fue una universidad que cuando nació, reitero, en 1991-92, era una universidad que atendía un escenario que era muy adecuado, ¿no? Comento, en ese entonces había 3 instituciones públicas, 2 privadas,
una de las instituciones públicas, obviamente en la máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y muchos jóvenes pues se iban del estado porque no había las carreras o porque la captación en la universidad pública no era lo suficiente. Y entonces la universidad, cuando nace, como comentaba, vinculada a la Universidad Iberoamericana, pues generó una expectativa muy importante, quizá más de lo que estaba establecido, porque muchos pensaron que los maestros de la Iberoamericana iban a ir a Tabasco y iban a dar la clase, lo cual obviamente nunca se planteó, pero no era el contexto. Obviamente nosotros teníamos que ir preparando a esos docentes y yo hacía en aquel entonces un comentario que pues es válido, ¿no? Todos hemos jugado en algún momento dominó y sabemos que hay 28 fichas, ¿no? Y entonces era un poco, bueno, 7 para acá, 7 para acá y 7 para acá y revolvíamos porque no había un cuadro docente que pudiera satisfacer plenamente las expectativas. Hoy, estamos hablando del 2025, hay en el estado 120 universidades y eso es obviamente resultado de que las universidades que fueron naciendo, y además, como les comento, fui 2 veces subsecretario, tuve la posibilidad de ser parte del proceso de la regulación de la educación. Hoy, por cierto, es uno de los temas más complejos y que lo hemos platicado con la secretaria de Educación del Estado, es que no se puede seguir en esa dinámica, ¿no?, de oferta educativa repetitiva, con baja calidad, poco pertinente, ¿no? Porque yo siempre manejo como un binomio indisoluble. Sí es educación de calidad porque todos decimos que hacemos algo de calidad, ¿no? El que hace zapatos dice que es de calidad, los que tienen un hotel dicen que es de, o sea, pero las universidades tienen que ser de calidad, sí, pero sobre todo las universitarias pertinentes, que tenga que ver con lo que hay en el contexto externo, y ese es hoy uno de los puntos fundamentales, porque sí es importante que quienes nos están escuchando, que nos van a leer después, conozcan el contexto de Tabasco. Tabasco ha tenido muchos estadios, ¿no?, de desarrollo. Uno a principios del siglo XX fue fundamentalmente agropecuario, luego fue ganadero muy importante y empezó también a tener una influencia en la producción de cacao, de oleaginosas, etcétera. Pero después, en los años 70, 71, 72, empezó lo que se llama el boom petrolero, ¿no? Y nos convertimos en un estado con una presencia significativa de la empresa productiva del Estado. Hoy es una empresa descentralizada, Pemex, y eso cambió la dinámica, pero también el sector educativo tuvo que cambiar, de tal suerte, por cierto, que ahí se visualiza uno de los grandes problemas que tenemos, que no hemos sabido atender las necesidades, o sea, no hemos sabido ser pertinentes, porque cuando entramos al tema petrolero, pues tuvimos que traer de Brasil o de Colombia o de Venezuela a las personas que estaban capacitadas para el tema petrolero. Hoy, por ejemplo, que ya el petróleo en tierra se ha reducido y que está en aguas someras o profundas, pues tenemos que traer a venezolanos o a colombianos porque son los expertos, o a los chinos que en un momento determinado están haciendo esquemas de perforación de alta calidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a su paso por la Subsecretaría de Educación, ha tenido oportunidad de ver un panorama importante de cómo está la educación en México. Empecemos con la educación obligatoria, con la educación básica, sí, claro, y primaria. Bueno, el tema, en estas 2 etapas que he estado, ¿no? La primera porque me permitió, como mi área de trabajo era desde la educación preescolar hasta la educación superior, y entonces, como la educación superior era muy reducida, obviamente se centraba mucho en la parte preescolar, la educación básica y la educación media superior. Uno de los grandes problemas que hay en Tabasco es que somos un estado pequeño, pero con enormes desigualdades. Hay una parte que se desarrolló mucho precisamente por el sector petrolero y hubo mucho dinero que se generó, en muchos momentos bien aprovechado, en otros quizá la mayoría no tan aprovechados, pero hay una enorme desigualdad y entonces esto ha complicado mucho el proceso educativo. El problema central que sigue siendo hoy, a mi juicio, el más importante en Tabasco, es que cerca del 60% de los maestros de educación primaria son multigrado, de tal suerte que un maestro le da a alumnos de primero a sexto año, y eso obviamente es complicado, primero porque la métrica, ¿no?, del proceso educativo no es fácil, y segundo porque pues esos maestros están localizados en zonas en donde las escuelas
están muy lejanas a ser un espacio, ¿no?, suficiente para la educación. Y no me refiero solamente al tema hoy que hablamos de la cuestión digital y aspectos de ese tipo. Hubo obviamente una dificultad en ese sentido y después, porque también el tema de los sindicatos en nuestro país es muy fuerte. Hoy, por cierto, estamos viviendo una presencia muy intensa en las calles del Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un grupo muy radical. No es el que detenta el contrato colectivo de trabajo, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero es este tema, ¿no?, de los salarios, es el tema de los contextos de espacio educativo, y eso hace que pues un país en donde hoy ya se redujo, por cierto, a 7 días el año escolar, era de 265, ahora vamos a tener 250. De todos modos seguimos siendo por encima de Estados Unidos y otros países, aunque la OCDE nos visualiza como un país que tenemos muchos días de clase, pero con resultados, y la prueba PISA lo demuestra, poco afortunados. Y ese contexto, ¿no?, de esta formación docente en las normales, si bien es cierto que están pues preparados para la didáctica y la pedagogía, lamentablemente choca con un esquema. Y algo que me encontré de manera muy particular, y creo que de lo que he leído de sus libros, es un tema que se reproduce en algunos países, es que me llamaba mucho la atención que cuando hacíamos la distribución de clases, de grupos, las maestras y maestros que tenían ya más tiempo, se negaban a dar clases a los alumnos de primero, segundo y tercero, ¿no? O sea, a mí es de tercero, cuarto y quinto, o segundo y tercero de secundaria, no me pongas con los nuevos, cuando creo, y eso es una lucha que se hizo, no siempre con buenos resultados, el maestro con mayor expertise, con mayor experiencia, debía ser los que iniciaran el proceso de educación. Entonces es uno de los temas que está. Y otro, diríamos, en un marco general que toca al Estado, pero también toca a la nación, es que México ha sido un país con cambios muy recurrentes de sus planes de estudios, de sus modelos, hacia dónde vamos, ¿no? Hoy estamos en el contexto de la nueva escuela mexicana, se trata de centrar en el maestro el tema del proceso de aprendizaje, pero obviamente pues esto choca con una situación que yo ahora cada vez manejo más, y lo comentamos el día de nuestra entrevista. Yo durante mucho tiempo decía, no, la educación es la puerta de entrada a un mejor mañana, ¿no? Pero hoy, y derivado de la lectura de un especialista en tema educativo, decía que eso no era cierto, porque eso pudiera convertirse en una realidad si la educación fuera homóloga, ¿no?, fuera más equitativa. Las oportunidades obviamente no se presentan, y entonces y vamos al tema de la diferencia entre la educación pública y la educación privada. La educación pública en México pues es obviamente el primer escalón. Voy a hablar de la Revolución Mexicana porque sabemos que hacia atrás, ¿no?, el primer siglo de independencia, después de haber establecido esta ruptura de carácter político con España, bueno, pues la Iglesia Católica tuvo una presencia significativa, durante mucho tiempo era la formadora, ¿no?, en componentes obviamente también muy exclusivos, pero cuando la Revolución Mexicana, que se da entre 1910 y 17, empieza un proceso de, diríamos, darle un sentido nacionalista a la educación, y obviamente la ideologización, que nunca está fuera del contexto educativo, pues se convierte en un elemento, o sea, es formar para estos ciudadanos revolucionarios, ¿no?, que entendieran que la revolución. Y entonces esto nos muestra un México, estamos hablando del fin de la etapa revolucionaria, que fue en 1920 aproximadamente, con un crecimiento extraordinario del alfabetismo, ¿no? Había cerca del 85% de los mexicanos eran analfabetas. Y eso hoy se ha reducido de manera significativa. Los datos que hoy se presentan son de un 9%, pero hay un hecho muy preocupante, porque si ese 9% lo convertimos en un 100, el 75-80% son mujeres, que difícilmente van a poder escalar a un esquema de alfabetismo. No solamente y diríamos, no porque no haya los elementos para hacerlo, sino porque están inmersas en un contexto machista. A nosotros nos tocó, en la primera vez que fui subsecretario, crear el Instituto de Educación para Adultos para los adultos en Tabasco, y el problema que empezamos a ver es que muchos esposos decían, cuando iban a alfabetizar los hombres, no los dejaban entrar a las casas. Hoy incluso la métrica en mi estado cuando menos, es mujeres
para alfabetizar mujeres, ¿no? Porque esa es la única forma en la que los padres, los esposos o los padres acepten, ¿no?, que hay esta. Entonces tenemos hoy este tema de un nuevo modelo, un modelo que rompió con muchos estereotipos, pero que todavía no está claro. Hay hoy un segundo gobierno del el partido que es el gobernante, que se llama Morena, que tiene un esquema ideológico que se llama la Cuarta Transformación. ¿Por qué la Cuarta Transformación? Porque la primera para ellos es la independencia, luego la reforma, ¿no?, que se dio en la mitad del siglo XVIII, y luego la revolución, ¿no? Entonces esta Cuarta Transformación es la que ellos comunican en esta dinámica, ¿no? Entonces estamos hoy en un proceso en donde gobierna un partido de izquierda, con una visión obviamente de izquierda, no necesariamente, diríamos, muy vinculada a un proceso de calidad y pertenencia. Hay una visión de la educación privada no muy positiva, que no es nueva, por cierto. No quiero decir que este grupo ahora vea la educación privada de manera diferente o no quisiera apoyarla. Es algo que históricamente se ha dado, pero hoy con mayor razón. Y te doy un dato que me parece importante. En el tema de educación superior, hoy la educación privada en licenciaturas e ingenierías ocupa el 35%, pero en posgrados el 60%. O sea, hay una participación muy activa de ese componente, y lo que hoy se está buscando es, bueno, cuál es el mecanismo para que se pueda generar sobre todo estas competencias que cada vez se hacen más necesarias. Hoy el gobierno de la República está transitando en educación media superior a 2 modelos, porque teníamos 14 modelos diferentes de educación media superior. Uno, pues que es la formación general, que por cierto espero que se corrija, porque lo que estudian en el bachillerato, sobre todo en el colegio de bachilleres, es verdaderamente del siglo XIX, o a lo mejor hasta más atrás. Entonces esa parte y la parte tecnológica. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos una preocupación con todo esto que está pasando con los aranceles, etcétera, que el gobierno de la República está transitando a lo que sería un segundo modelo de un proceso de sustitución de importaciones. Eso ocurrió en los años 50, 70 en nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial, y la idea es entonces que ese modelo de sustitución de importaciones vea con una industrialización del país, pero que obviamente requiere fuerza de trabajo, mano de obra, tanto calificada como, diríamos, trabajadores de cuello azul, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde estamos hoy. Entonces entiendo que hay una apuesta por lo que aquí llamamos la formación profesional para que crezca en la educación media. Sí, y yo quisiera que eso se corrigiera, porque te comento que cuando la segunda vez que fui subsecretario, bueno, desde la primera vez, se establecieron en México los tecnológicos universitarios. Era nivel 5. En México tenemos 6 niveles educativos, ¿no? El nivel 5 es un técnico superior universitario. Es un modelo que se desarrolló de manera muy específica en Francia, y que después en España también se hicieron, que tiene que ver con la educación dual, todos esos elementos, pero que hoy en México se está recuperando, precisamente porque este Plan México lo que necesita es ese recurso humano. Y lo que estamos enfrentando es, creo que en todos los países, pero en América Latina, tú que viajas muy seguido a ese contexto, es la pregunta de si los programas de estudio están siendo adecuados para la formación. Hace unos 5 meses, en el Tecnológico de Monterrey, que tiene un instituto para el futuro de la educación, el responsable de la educación superior de la UNESCO decía: soy argentino y voy a hablar de Argentina, pero en Argentina los planes de estudio son verdaderamente increíbles. 10 años para ser médico, 7 años para ser ingeniero, 4 años para ser abogado. Cuando salen ya no tiene que ver nada con lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, hay que cuidar. Obviamente no se trata de reducir sin cuidar calidad y pertinencia, y esa es la parte fundamental. Y la otra es que han entrado en esta temática, y por cierto el gobierno mexicano lo está retomando, el tema de las microcredenciales, que nos decía el responsable de la UNESCO: no hay que entender que las microcredenciales van a sustituir a la parte curricular, pero hoy el gobierno de México está estableciendo un esquema en el cual sí pueden las microcredenciales convertirse con algún elemento, sobre todo de visualización de calidad y pertinencia, en puntos crédito.
de tal suerte que incluso un estudiante de preparatoria, desde que está en la preparatoria, podría ya, orientado a una área vocacional, tener un número de créditos que cuando entre a la universidad pudieran reconocerse como materias ya cursadas. Y en el caso de los universitarios, pues ¿Y también. estos microcréditos cuentan para educación superior universitaria o para los institutos Para tecnológicos? todo. Bueno, ahorita no cuentan, ahorita simplemente es como tú sabes, Coursera y Amazon y todos que regalan estos cursos, algunos útiles, algunos no, pero que no hay una Una regulación. certificación, ¿no? Que en un momento determinado lo valga, ¿no? Hay tres, según lo que se comenta, tres países, Australia, Singapur y Corea del Sur, que tienen ya una métrica muy marcada. Nosotros tenemos una alianza, por cierto, con la Universidad de Melbourne en Australia. Pero diríamos, si eso transita y las microcredenciales se convierten en estas herramientas insignias de competencias, trabajo en equipo, pensamiento crítico, todo esto que sabemos, aspectos digitales, idiomas, ¿no? Que son las partes fundamentales. Y que hoy sobre todo nos llevan a este contexto que se ha repetido de manera significativa y ayer lo decía el dueño de YouTube, decía, ¿se han fijado que las universidades ya no tienen importancia? Es el tema de que lo que debemos estar claros es que lo que era la fortaleza de las instituciones universitarias, que era dar un título, ese ya no es el factor esencial, porque los empleadores lo que hoy quieren ver, ¿qué sabes hacer? ¿Cómo lo sabes hacer? Y voy a demostrar que lo sabes hacer, porque además ya no tienen tiempo para hacer esas largas estancias de, a ver, aprende aquí y te voy a estar 6 meses para ver si aprendes lo que tienes que hacer. Eso ya no ocurre, ¿no? Has pasado por muchos temas, pero sí me gustaría pararme en la formación de estos profesores universitarios que tienen que abordar todos estos cambios muy vertiginosos, ¿no? Que no siempre tienen. Antes hablabas de la capacitación pedagógica o de la preparación para dar clase, pero no solamente esto, sino la velocidad también de cambio. ¿Cómo tenéis estructurada en la universidad o tenéis alguna iniciativa? Sí, pues vuelvo a señalar, ¿no? El caso de una institución universitaria, lo vi en la otra universidad de la que fui rector, la Universidad del Valle de México, lo vi en el Colegio de Bachilleres y ahora lo vuelvo a ver en el tema de esta universidad que hoy dirijo, la Universidad Olmeca, es que pues la gran mayoría de los docentes que llegan a este espacio laboral no vienen acompañados de una formación académica que les permita de entrada tener un proceso. Y entonces ahora el reto, que yo se los comento a mis compañeros todos los días, es que, y seguramente aquí también ocurre, ¿no? y en muchas partes de Latinoamérica, nos quejamos de lo que nos mandan el de preescolar a primaria, el de primaria a secundaria, el de secundaria a la educación media superior y al superior. Y eso, lamentablemente, con la pandemia se amplió. Los aprendizajes en los tiempos de esos 2 años de pandemia fueron obviamente hacia la baja. La carencia de digitalización, pues fue un factor, pero también el 20 de marzo del 2020, cuando nos dijeron váyanse a sus casas y ahí van a trabajar y ahí van a estudiar y ahí van a hacer todo esto, pues te lo digo con toda honestidad que yo sí pasé una noche muy compleja porque todos los planes y programas de estudio en nuestra universidad eran presenciales. Y si bien es cierto que hubo una laxitud de la autoridad educativa y nos permitió con esos programas trabajar, pues nosotros que nuestra parte importante, ¿no? De 2.400 alumnos son 1.400 estudiantes de ciencias de la salud, entonces enseñarles a hacer una cirugía, a inyectar, a poner una venoclisis, pues no es factible, ¿no? De tal suerte que quedaron muchas cosas a deber. Esa es una parte importante. Pero la otra es que también lo que nos enfrentamos fue a dos cosas que, una, pensábamos que no era el problema. Siempre se manejó, ¿no? Tú recordarás en temas teóricos que decían, no, es que los jóvenes traen un chip ahí que eso les permite cualquier cosa digital. Pues no es cierto. Sí son buenos para mandar WhatsApps y ahora el TikTok y todo, pero no el tema educativo. Entonces tuvimos que, a la distancia, enseñar a los estudiantes sobre todo a tener un comportamiento frente a la computadora o frente al teléfono a donde podían tomar la clase, porque durante los primeros meses de que tuvimos que dar clase, sí, era que se les fue la luz, que es que no estoy, y obviamente no estaban en la clase, ¿no? Y el maestro también, en un momento determinado, en una simulación, pues también. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A grabar todas las clases y a checar que los alumnos estuvieran. La otra parte eran los maestros, ¿no? Además, maestros reacios al cambio, que tú lo sabes que es uno de los factores que lamentablemente en el ser humano se dan, pero creo que los maestros tienen una particularidad en el que ese cambio, ¿no? Transformador,
En México hicimos un tema de carrera magisterial que seguramente tú conoces. Durante mucho tiempo se les dieron elementos a un maestro de grupo para que pudiera llegar incluso a un salario de un supervisor o la parte más alta, pero era con elementos que eran papeles que se presentaban. No mejoró la educación en nuestro país con esos elementos. Entonces, lo que estamos haciendo en la universidad es, primero, estamos ofreciendo de manera gratuita a todos nuestros docentes una maestría en educación, que consideramos que tiene los componentes que cuando menos en este momento son los adecuados, ¿no? Trabajo digital, cómo hacer una rúbrica, cómo el seguimiento de alumnos, etcétera. Y eso, bueno, pues obviamente ayuda. Pero sí, una tarea pendiente que tenemos en la universidad es vigilar el ingreso de nuestros docentes y establecer un compromiso que los haga responsables de que nuestro modelo educativo, nuestra orientación, la entiendan, porque no sé si se llaman aquí, pero en México y en Tabasco en particular hay muchos maestros que les llamamos taxistas, porque dan clases en una universidad y dan en otra y dan en otra, porque pues es el componente como ellos generan su ingreso. Pero obviamente hay un problema, porque si están en una universidad, pues a lo mejor sí le compran el modelo educativo, pero si van a la otra quieren que ese modelo educativo se replique acá, y eso hace una disonancia que obviamente tenemos que corregir, ¿no? Una pregunta al menos sobre tecnología. Publicaste en el 2023 La geopolítica en los tiempos de la inteligencia artificial. Ha sido una invasión, al menos acá, en los últimos 2 años. Está todo el mundo un poco viendo qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo ves la inmersión en...? Me parece que la inteligencia artificial, como ocurrió en su momento con cambiar de las estampitas en las que copiamos la bibliografía a pasar a la biblioteca, a la Larousse y luego a la británica, sea español o en inglés, y después pues el copy-paste, ¿no?, que se empezó a hacer con el internet, pues son obviamente momentos disruptivos, ¿no?, y que generan obviamente preocupación. En México, sobre todo, lo que debe preocuparnos es que no tenemos un código de ética de la inteligencia artificial. Ustedes en Europa ya han avanzado. Si bien la parte positiva que le veo es que el estudiante, desde cualquier ámbito hasta la educación superior, va a tener la posibilidad de adquirir o de acceder a una información que nunca en la vida habíamos tenido los seres humanos, pues el tema es que no es solamente eso, ¿no? Es el que los inyectemos, ¿no? Yo creo que hay que enseñar a los estudiantes, enseñar a los docentes de la inteligencia artificial y sobre todo estar pues muy atentos a los riesgos que conlleva. ¿Cuál es el tema fundamental? Pues el tema del plagio. Pero al final del día eso no lo hemos podido resolver. Y yo sí creo que la inteligencia artificial tiene que entrar a los salones de clase, tiene que formalizarse y tenemos que establecer esos códigos de ética para el uso, ¿no?, y el no abuso. Pero me parece que hoy los estudiantes de todos los niveles tienen la enorme oportunidad, la gran oportunidad de acceder en su estatus, en cada uno de sus espacios, a información gigantesca. ¿Cuál es el papel? Y tú lo conoces mucho mejor que yo, el papel de los maestros, estar capacitados para corroborar que lo que aprende el alumno lo entiende y lo puede aplicar, ¿no? Entonces es un tema en donde las competencias suaves se vuelven competencias ya fundamentales, y una de ellas es esta, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial como una llave para el mejor futuro. Pero vuelvo al tema de la educación desigual, que eso es lo que a mí me preocupa. En los años 70, 80 hablábamos de los países desarrollados y los subdesarrollados, ¿no? Hoy seguimos hablando de eso, pero el tema es que en educación esta desigualdad nos sigue poniendo al margen, porque sí, inteligencia artificial, y la inteligencia artificial en mi país seguramente estará en lugares que tú conoces, Jalisco, Nuevo León, en la Ciudad de México, ¿no? Donde hay estos elementos de desarrollo, no tampoco homogéneos, porque hay zonas muy depauperadas en Jalisco, no solamente es Guadalajara o los alrededores o en la Ciudad de México, ¿no? Ahí es un contexto, pero sí me parece que la inteligencia artificial, si no hay una política pública que la oriente a que sea una llave para el mejoramiento de la educación y sobre todo para generar, como decía Amartya Tasan, oportunidades, pues va a ser peor. O sea, el gap, ¿no?, de la desigualdad se va a incrementar. ¿Volverías a la política? Y si volvieras a la No, política educativa, ¿qué harías? bueno, pues Imagínate una varita mágica que pudieras cambiar.
Yo ya digo, tengo una edad que sí me daría, no siendo muy humilde, creo que tengo las capacidades y tengo el conocimiento de haber recorrido una ruta que me podría dar oportunidades. En algunos momentos tuve en 2 ocasiones tuve la posibilidad de ser secretario de Educación, por cuestiones obviamente también políticas no se dieron, pero sí me parece que tendría yo los elementos para poder hacer diferente, no necesariamente diferente, muchas cosas que a mi juicio hoy sobre todo me preocupan, es que no hay una visión clara ni en el contexto estatal ni en el contexto nacional de hacia dónde debe ir el país en materia educativa. Entonces, creo que las políticas públicas en México, y eso también es parte de otros países, se centra de manera muy específica en los gobiernos, ¿no? En el brazo administrativo del Estado. Pero creo que las políticas públicas tienen que ser, sí, del gobierno, que es el que las aplica, el sector empresarial, el sector académico y el sector social. Vale, pues ya tenemos que terminar y me gustaría agarrarme a esa esperanza de la que hablabas, porque la revista Cuadernos de Pedagogía llega a miles y miles de profesores en muchos países de América Latina también, y siempre me gusta pedir una palabra de ánimo. ¿Y qué les dirías hoy a los maestros, a las maestras, a los docentes de todos los niveles educativos y a muchos futuros docentes que están en las universidades estudiando y preparándose para ser maestros y maestras? Pues bueno, yo te diría que algo de lo que no debemos de preocuparnos los que somos docentes es que al final del día, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, debemos y seguiremos siendo parte fundamental del proceso educativo. La esperanza puede cimentarse precisamente en la educación. Trabajando con docentes que sean capaces de generar las competencias que van a requerir en este momento y en el siglo que viene los seres humanos. Bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la visita. Nos hemos encontrado en España. Esperemos que la próxima vez sea en México. Bueno, yo estoy muy agradecido.